¿Cuántas veces un mensaje de WhatsApp se convirtió en un reclamo? Las operaciones potentes se generan con relaciones potentes y buena comunicación. Buen día, bienvenido a este programa número 5 de Ser Logístico, donde María Ángela y yo hemos estado trayendo cada semana temas que tienen que ver con la operación logística, con el mundo del supply chain, con todas estas relaciones que se dan a, a través de la cadena de suministro y donde también te estamos compartiendo herramientas y elementos desde nuestra experiencia para poder mejorar la operación logística. Así que bienvenido y voy a subir a María Ángela para poder que empecemos esta conversación del ser logístico de hoy con todo lo que tiene que ver con herramientas para mejorar la comunicación y la gestión de las relaciones en la operación logística y también hablar de esos errores comunes en la comunicación que a veces no son tan pequeños porque se convierten en reclamos y en otro tipo de situaciones. Vamos a hablar de cómo mejorar todo eso. Voy a subir a María Ángela por aquí para saludar y que iniciemos esta conversación del día de hoy. Hola María Ángela. Hola, hola Sandra, hola a todos los que nos ven en vivo y los que lo están viendo grabado, que ya hay varias personas que durante la semana nos van escribiendo, que lo han visto, que lo han vuelto a ver, que eso también me parece muy interesante y muy bonito, sobre todo hoy que estamos con tanta sobreinformación y que nos llegan tantas cosas que nos tomamos el tiempo de estar, de pausarlo, de verlo de nuevo, de tomar notas. Bueno, es fantástico cuando nos comparten que están sacando de estos programas, que ya es el número 5 y bueno, es uno de los números que a mí más me gustan porque el 5 es como ese disruptor en esa escala del 1 al 10 cuando vemos como llegamos a la mitad de algo importante. Y hoy que estamos precisamente hablando de esto, de las comunicaciones y de la importancia de las comunicaciones en una relación para este ser logístico, creo que es fundamental, Sandra, que empecemos por ahí. ¿Por qué es tan importante esto de aprender a comunicarnos y por qué es tan importante para un buen impacto tanto en el día a día de la operación como para todo lo que hemos hablado en programas anteriores? Y es en esa misma también gestión de nuestro estrés, de nuestra emocionalidad. Y te doy mi punto de vista para que tú sigas con el tuyo, sobre todo en la práctica, que es lo que más nos gusta contar desde nuestras propias prácticas actuales y de lo que vivimos en el liderazgo, estando dentro de las empresas y ahora desde unos roles un poco más, digamos, como esa visión que podemos tener desde la asesoría o desde la consultoría, que son visiones un poco más desde afuera, pero súper lindas porque también desde ahí vemos precisamente esos errores. Y no nos damos cuenta que son errores de comunicación hasta que algo pasa con eso. Y a veces no nos damos cuenta hasta que pasa mucho tiempo y podemos verlos en nosotros, que es por lo menos lo que me ha pasado a mí en todo este tema. Y algo que para mí es fundamental que todos caigamos en cuenta es que finalmente una de las bases más importantes para esas relaciones productivas, para esas relaciones que hagan que las cosas pasen, sobre todo hablando del tema de liderazgo dentro de las empresas, pues tiene que ver con el cómo nos comunicamos con quién. Y ahí yo creo que cabe mucho esto, Sandra, de no es igual la comunicación con una persona con la que tú tienes mucha confianza, llevas mucho tiempo hablando, sabes muchas cosas de esa persona, él sabe o ella sabe muchas cosas de ti y de alguna forma hay una complicidad y hay algo que en coaching llamamos esto de la obviedad compartida. Si hay cosas que son obvias y que de pronto con una mirada tú ya sabes qué te está diciendo, con un gesto, a veces lo sabemos por el mismo contexto de la historia, entonces con solo traer algo ya, ok, fue relacionado con lo que pasó. Eso en términos, por ejemplo, de confianza o de tiempo de relación, que con alguien que acabas de conocer, que todavía no tienes esa obviedad compartida y donde te toca ser un poco más explícito, donde te toca a veces hasta romper mitos de las mismas relaciones, porque llegan y tú eres o el jefe o el líder o el asesor o tienes una posición donde han hablado de ti, pero esa persona es la primera vez que tiene un contacto contigo, entonces ha hecho una idea de ti gracias a todo ese contexto, pero no lo tiene realmente de primera mano. Todos esos son factores que hay que tener en cuenta para comunicarnos. Y yo creo que uno de los errores generalizados que tenemos es
tener una misma comunicación para todos y para todo. Creer que si me comunico bien, si uso bien las palabras, si uso una buena tonalidad, si tengo un buen manejo de mi expresión corporal, que ya con eso es suficiente y lo hago igual para todos. Y creo que ahí es donde, para empezar, digamos, con un tema muy, muy importante acá, es donde tenemos que mirarnos y mirar que no, que tenemos que adaptar nuestra comunicación a las personas, al contexto, a las circunstancias, a muchos factores que son, digamos, relevantes en ese día a día. Entonces, con eso quiero empezar y ya ahí sí darte la palabra para que tú, desde todo tu sabiduría y conocimiento, nos ayudes a ampliar un poco más esta visión. Bueno, muchas gracias María Ángela y pues aprovecho aquí para invitarlos a todos los que están en este momento en vivo a que nos vayan saludando, nos vayan dejando sus comentarios y si tienen experiencias en toda esta parte de situaciones alrededor de la comunicación o de las relaciones en la operación y también a decirles que esta transmisión igual si no eres logístico, yo creo que el tema de la comunicación y la gestión de las relaciones impacta absolutamente cualquier relación laboral, operación y demás. Vamos a hablar, sí, de algunos componentes específicos logísticos, pero nos vamos a ir al tecnicismo, así que bienvenidos todos los que estén aquí, así no estén vinculados al mundo logístico y los que estén en este mundo logístico, pues que amamos, que nos encanta, pues acompáñenos aquí y ayúdenos a compartir para que más personas puedan recibir esta información. María Ángela, eso que estabas diciendo, los contextos, de hablarle de la misma manera a todas las personas o de pronto de llegar con ciertos, pues de pronto lo podemos llamar informalidad dentro de ciertas relaciones laborales. Yo le sumaría también el tema de la multiculturalidad, porque ahorita estamos en este contexto cada vez es más globalizado y sobre todo en logística, que estamos hablando de relaciones que mezclan el tema internacional cuando estamos hablando de aprovisionamiento de materias primas, de importaciones y demás, donde toda la parte de gestión de compras gira a veces en torno al mercado internacional. El tema de que la multiculturalidad también impacta muchísimo el tema de la comunicación y las relaciones, hay que tenerla muy en cuenta porque desde las regiones en sí del país y desde lo que es cada uno de los países, pues tenemos palabras diferentes y a veces son palabras que para nosotros son comunes, para otros pueden ser ofensivas. Entonces, sumándole a todo este tema que estás diciendo, pues por eso también hay que tener en cuenta cuál es el tipo de lenguaje, cómo nos dirigimos, cómo nos comunicamos, y a veces pues eso es parte de los errores, como decía María Ángela, pretender que de una misma manera me pueda dirigir a todas las personas. Y aquí no se trata de jerarquías, ni se trata de elementos alrededor de los cargos, sino más bien de este tema de la relación humana, de los contextos donde nos movemos. Y la operación logística, lo hemos dicho, es un encadenamiento de varias cosas. Y aquí quiero como entrar a tener en cuenta algo, María Ángela, para hablar de otro error que quiero poner sobre la mesa y es el tema de que la operación logística tiene ese enlace casi que con todas las áreas de la empresa, porque se necesita facturación para todo lo que son los procesos de despachos, pero también después para todo lo que tiene que ver con pagos a proveedores, se necesita tener relación, y aquí estamos hablando de la parte contable y administrativa, se necesita relación con los que están en la parte de producción cuando son plantas de producción para poder avisar toda esta llegada de materias primas y que finalmente las plantas no se paren, pero al final de toda esta cadena, la logística tiene una responsabilidad fuerte y grande y es el tema de esas entregas a los clientes, que bien puede ser intermediarios como puede ser el consumidor final, pero al final hay algo logístico en esa entrega al consumidor final. Entonces, todo este enlabonamiento y todas las comunicaciones que se den alrededor de la cadena, pues van a terminar impactando esa satisfacción del cliente. Y en ese tema de satisfacción del cliente, todos tenemos responsabilidad cuando estamos dentro de la cadena logística. Entonces, yo creo que uno de los errores, María Ángela, que se tienen cuando estamos en medio de las operaciones es asumir y creer que el otro me entendió o también asumir que el otro sabía la información que yo tenía y que de pronto era el encargado de transmitir. Y en ese asumir a veces se omite información relevante que tiene que ver con características del producto, o sea, con especificaciones de un cliente en un mercado específico, que tiene que ver con situaciones de pronto cuando son operaciones internacionales en las operaciones de exportación, y los que estén metidos en esta parte seguramente lo van a sentir a veces como un dolor y es el tema de que los requisitos de etiquetado
de marcaje son diferentes en cada país y la comunicación es clave, porque arrancamos por las relaciones humanas, como lo decíamos en otros programas anteriores, el tema del saludo, el relacionamiento humano, pero cuando estamos hablando de la comunicación, también estamos hablando de toda la formalidad que hay que tener para transmitir la información relevante alrededor de las entregas y de todo lo que hay que mover en la cadena. Y entre eso está requisitos de producto, requisitos de cliente, compromisos legales, temas a veces de aduanas. Entonces, el asumir a veces que la otra persona tiene la información genera a veces situaciones que son graves dentro de lo que es el flujo del proceso logístico e incluso María Ángela puede llevar a otros elementos que son situaciones de multas y sanciones y demás. Entonces, yo creo que un error en la comunicación es ese asumir. Hay cosas que hay que tener dentro de la formalidad, hay cosas que hay que avisar por escrito y escribirlas bien y decirlas bien, y hay cosas que sí hay que ser muy preciso, porque hay que tener en cuenta que la operación logística necesita agilidad, precisamente por todo lo que decimos que está involucrado acá. Y dentro de esa agilidad hay que mandar mensajes cortos, precisos, y que el que lo lea entienda que tiene que continuar un flujo en la operación. Entonces, sumado a ese tema del contexto que tú dices, María Ángela, yo le adiciono el tema de no asumir y tener claro qué hay que transmitir y también cómo hay que transmitirlo dentro de la formalidad, dentro de la comunicación formal, porque omitir elementos que tienen que ver con la parte de requisitos de producto, requisitos específicos de mercados, generan una serie de dificultades que a veces se trasladan a otro tipo de situaciones más complejas, que son reclamos y otros elementos. Entonces, también queremos tener en cuenta eso, María Ángela, que es que estamos hablando de las relaciones humanas y también estamos hablando de los compromisos y los requisitos que hay que cumplir. Entonces, no se puede asumir que el otro sabe dentro de la operación, María Ángela. Yo no sé si aquí tú quieres adicionar algo o quieres colocar algún otro error aquí para que sigamos conversando de esta parte. Sí, a mí me parece importante ahí resaltar que cuando nosotros estamos en este pues, día a día, esto de los conflictos entre áreas, realmente las áreas no existen, existen las personas que están en las áreas. Y lo que existe no es un conflicto como tal entre áreas, lo que existe es una mala comunicación. Y si nosotros logramos ponernos de acuerdo de cómo comunicarnos, esos conflictos desaparecen inmediatamente. Y es eso lo que nos pasa en el día a día. Y pues me hace recordar de muchos de los conflictos que teníamos pues cuando yo estaba a cargo de la operación con otras áreas, porque llegaba algo tan sencillo como el cubicaje para un contenedor y llegaba al centro de distribución unas cajas que medían 1 metro por 15 centímetros, que eso, ubicarlo era todo un tema y un costo gigantísimo y errores y todo lo que quieras. Y era simplemente porque no nos habíamos comunicado y hay que asumir la responsabilidad de todos los lados, porque si yo soy la dueña de la operación, también tengo la responsabilidad de ir a estas áreas de diseño de producto, de diseño de materiales, de mercadeo, a decirles, miren, las condiciones para tener un mejor costo, un mejor tiempo, una mejor productividad en un cargue o en un almacenamiento, deberían ser estas y darle esa información y no asumir que ellos la tienen, que es lo que tú decías ahorita. Y eso realmente genera unas cosas que uno dice son absurdas cuando ya las ve ahí materializadas, pero es simple y llanamente esto de no sabernos comunicar y asumir que el otro va a adivinarme, a leerme la mente y va a saber todo lo que yo sé. Y eso pasa mucho entre áreas, sobre todo cuando estamos hablando de que esos eslabores son, como tú muy bien lo decías, de agilidad y ya eso está ahí, ya hay que resolver. Entonces siento que todos esas cosas que estamos diciendo que son prácticas del día a día, una de las cosas que hay que quitar ahí del mito es que realmente son personas y son personas que deben tener unas capacidades de comunicación y unas habilidades de comunicación muy, muy importantes. Y una de esas, que es, digamos, como una cosa mínima, es validar con el otro que me está entendiendo. Y del otro lado, la otra persona tener también la sinceridad y la humildad para decir no te entendí.
¿sí? A mí me pasó muchas veces que por pena o por mantener en mi ego de cómo voy a decir aquí ante todo el mundo que no tengo idea de este man que me está diciendo, quedarme callada y no validar y asumir que entendí cuando habían cosas que no estaba entendiendo muy bien o que yo estaba interpretando de una manera y eran de otras. Entonces siento que esto de poder decir, venga, lo que entendí fue esto, o no entendí nada, requiere un despojo de ese ego mal usado, un despojo de este rol de es que soy el jefe y me las tengo que saber todas, y poder decirle a la otra persona, no, no entendí, o repíteme, o te busco más tarde para que no volvamos a dar, porque si todos los demás entendieron, digamos que aquí el tiempo te lo estoy haciendo perder yo, pero siento que eso es muy importante porque muchos de los errores que cometemos es por no tener esta capacidad de decir no sé, no entendí, o algo que de lo que entendí me está faltando, o me falta información. Siento que ahí, en eso, estamos que hablando de este tema de liderazgo en cualquiera de las etapas, es fundamental. Y si lo llevamos a algo más íntimo, como la pareja, los hijos, la familia, eso es igual de fundamental, porque muchas veces, bueno, ahora que hay tanta terminología, por ejemplo, de los jóvenes, de los hijos, y nosotros nos quedamos así como que, no sé, o sea, yo he visto papás que dicen, no entendí nada de lo que acaba de decir, pero le hace la cara de que sí por no quedar mal. Y eso no te va a quitar ni la autoridad de jefe, ni de líder, ni de papá, el que tú digas, no estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Y creo que algo también mencionaste muy importante, tiene que ver con esto de las técnicas, de la parte técnica, de entender, o sea, si yo te estoy hablando de, no sé, vámonos para lo que bien mencionabas de ejemplos de exportaciones. Si para mí ese término de exportación no está claro, eh, pues preguntar, no asumir que lo sé, o lo que yo entendí fue esto, porque digamos que ahí hay mucha terminología, muchas siglas que no necesariamente todos tienen que manejarlas. Entonces, ese tema de tecnicismos que en los procesos son más recurrentes que en otros, súper importante bajarlos. O sea, es muy chistoso porque nosotros como los escuchamos y como los entendimos, vamos y los transmitimos a todos los niveles. Y te digo, a mí no estoy hablando ni siquiera del personal operativo, a mí habían en conversaciones con alguno de los directivos o socios de la empresa o juntas directivas, me preguntan, ¿y eso qué es? Y yo asumía que sabían, porque es que son los socios de la empresa o son miembros de la junta. Y no, ellos no están en la operación y no tienen ni idea que un packing es tal cosa y eso, slotting, ¿eso qué es? Entonces, a veces, digamos que se los digo con sinceridad, yo no lo hacía desde esto del ego o de la chicanería de decir, es que me sé palabras raras, sino porque eran tan naturales en mi día a día, en ese entorno en que yo estaba, y cuando tenía conversaciones con otros me decía, venga, pare, que no entendí nada de lo que dice. Entonces, si si un presidente, si un socio de una empresa, si una junta directiva lo hace y te para y te dice, no te entendí, ¿cómo tú no lo vas a poder hacer con ellos o con tu personal operativo? Y lo otro es al revés, cuando vamos al personal operativo le traemos todos los términos que ellos no lo entienden, no tienen por qué entenderlos tampoco. Y si tú quieres ser maestro y además puedes ser profesor o profesora, pues diles, picking igual a recolección de pedidos o a separación de pedidos, no sé qué. Y súper lindo que lo hagas, que además los formes. Porque yo les digo, cuando yo entré a logística, como no entré por el tema logístico, no por tecnología, por sistemas, a mí me decían bikini, no tenía ni idea eso qué era. Digamos, en el entorno donde estaba, aprendí que era separar pedidos. Cuando ya hice una especialización en la universidad y el término, dije, pues claro, esto es toda la vida lo he visto. Entonces siento que ahí hay unos errores muy grandes y para resumirlo en algo muy puntual es despojarnos del ego y tener esta capacidad de decir no entendí, tener esta capacidad de decir no sé, tener esta capacidad y esta humildad de decir, oiga, creo que me toca buscarte en otro espacio para poder saber de qué me estás hablando
y poderlo también asimismo asimilar y transmitirlo a los otros. Eso digamos que ahora que tú mencionabas, creo que es fundamental en este tema de la comunicación. Bueno, Dime. estoy teniendo novedades con la red, me confirma si me están escuchando bien. Ahí te estaba escuchando, María Ángela. ¿Me Yo está ahí te estoy escuchando bien? escuchando, Listo. estoy mirando es aquí en las otras redes cómo estamos, porque veo, bueno, sí, estamos bien. Estoy viendo que sí Listo, estamos un momento. saliendo, que nos pueden dejar ahí comentarios para que sigamos ahí conectados. Pero sí, ya estoy viendo que en Instagram estamos y estoy mirando YouTube y también estamos. Así que adelante, Sandra. Listo, listo. Entonces nos van dejando por ahí comentarios. María Ángela, con lo que estabas diciendo, el tema de preguntar sí, es muy importante. Uno de los errores en la comunicación en logística, y yo diría que en general en la parte laboral, es no atreverse a preguntar cuando no se tiene claro algo. La claridad es fundamental. El no tener claridad en lo que hay que hacer o en lo que hay que decirle a otras personas cuando hay que transmitir información es delicado. En el tema de las operaciones logísticas se puede mandar cosas o mercancía que no es para destinos inadecuados. Se pueden hacer o seguir procedimientos que no están acordes con lo que la operación necesita. Entonces es importante preguntar, y dentro de ese preguntar es tener claro qué es lo que quiero alrededor de la operación. Y adicional, identificar cuál es la información relevante que hay que transmitir, porque hay información que es fundamental. Hay información que tiene que ver con prioridades que sí o sí se tienen que despachar. Y en esto, María Ángela, yo recuerdo de tantas cosas que hay para contar, porque anécdotas en esto sí que hay y seguirán habiendo, porque eso es parte del día a día de los seres humanos. En algún momento en la operación que alguien llegó y dejó una materia prima que era relevante para que una planta continuara su proceso y le colocaron ahí, la dejaron en la noche y en la hoja donde estaba la información decía despachar mañana. Y cuando llegaron las personas del turno de la mañana, pues sencillamente como eso decía despachar mañana, asumieron mañana era todo el día. Pero resulta que el que escribió la información estaba refiriéndose era despachar en la mañana, o sea que era súper necesario que se fuera por la mañana eso, pero ni le colocaron que era prioridad, ni tampoco dijeron exactamente en horas de la mañana, o sea, solamente decía despachar mañana y la persona del otro turno asumió eso. Y hubo un tema bastante delicado porque cuando ya se despacha, ya tarde, o sea, ya en el día, o sea, el que asumió que era mañana era cualquier hora del día, la materia prima no llegó a tiempo y se paró una planta importante esperando precisamente que ese mañana era prioridad que saliera a primera hora. Entonces, ahí es importante tener en cuenta que cuando se trata de operaciones, y hago mucho énfasis en el tema logístico, cualquier minuto es súper valioso, porque es que hay rutas de transporte que solamente en algunos lados se mueven con frecuencia semanal. Hay otras que incluso es más lento o hay vehículos que son más difíciles de conseguir y tú puedes tener el mejor vehículo, el mejor sistema en la operación, pero si la comunicación no fluye como es, de nada sirve el sistema, de nada sirve que lleguen las rutas, porque se queda la mercancía que es valiosa y lo que decíamos, el tema es el proceso siguiente. Entonces, dentro de los errores en comunicación en logística, importante, sumándole a esto que dice María Ángela, cuál es la información relevante de la operación y cuál es la información relevante en el día y cuál es la información relevante en la semana. Porque si se le dejan las cosas a las personas a libre albedrío, el libre albedrío es para otras cosas, pero no para las operaciones logísticas. O sea, cuando estamos hablando de el ser por aparte como ser humano, sí, o sea, la toma de decisiones de tu vida es otra cosa, pero la toma de decisiones logísticas sí necesita direccionamiento, sí necesita que se tenga claro cuáles son esos aspectos que se deben de tener en cuenta sí o sí en la operación y que es imposible que se quede, o sea, que sea como sea, tiene que salir. Y le sumo otro elemento alrededor de la comunicación, María Ángela, y es el tema de comprometerse con más de lo que se puede hacer dentro de la operación. O sea, ese tema de decirle sí a todo es otro error de la comunicación. Yo en alguna parte donde estaba, recuerdo mucho una frase que escuchaba en ciertas épocas donde la operación era muy movida y era, es que piensan que las bodegas son de caucho, que las bodegas no estiran. Y a lo que voy es que no se trata que nos cerremos
a decirle no a cosas que se pueden gestionar, solo que hay que ser conscientes de la responsabilidad que se tiene cuando se dice sí y los compromisos son para cumplirlos, sobre todo cuando detrás de las entregas hay una cantidad de elementos que dependen del eslabonamiento de toda la cadena logística. Entonces, errores de comunicación también es comprometerse con más de lo que yo puedo dar, con cosas que dentro de la infraestructura humana, tecnológica, física que tengo, no voy a poder responder y donde tengo una cantidad de actores de la cadena logística que están esperando y necesitando parte de eso que debe de fluir y que no puede fluir porque de pronto la bodega está colapsada, porque de pronto los espacios no dan, porque de pronto los pasillos están tapados. Y cuando se colapsa la operación, la comunicación sí que es cierto que colapsa, porque eso va de la mano. Una bodega reventada de mercancía, donde no hay por dónde transitar, la comunicación se vuelve un caos. ¿Por qué? Porque el estrés comienza a aparecer y ese orden que yo inicialmente quisiera ver en la operación se vuelve otra cosa porque el llenar y el saturar la operación no me permite pensar claramente. Entonces hay que saber cuáles son los límites y eso es parte de la comunicación, saber comunicar y saber decir o saber preguntarle a las personas, porque a veces el que se compromete está en otro espacio físico, está a veces incluso en otra ciudad y dice sí, compromete los espacios de bodega o le dice sí a ciertas fechas y el que está en la bodega es el que sabe cómo están los espacios, qué disponibilidad tiene y en términos de comunicación, como no se pregunta, como no se hace ese enlace, se hacen compromisos que después terminan afectando proveedores o clientes o plantas de producción y eso, es, aparte de ser molesto, eso genera unos sobrecostos importantes en la operación. Entonces, la mejor tecnología, María Ángela, colapsa cuando el ser humano le dice sí a cosas con las que no alcanza a cumplir por comprometerse más allá de lo que es posible. Y eso tiene que ver con temas de comunicación. Entonces ahí, María Ángela, le sumamos esta parte. No sé si quieres decir algo ahí. Ah, está fantástico y muy acorde. Y siento que ahí la solución a lo que estás diciendo es muy la precisión, ser muy precisos, pensar en el otro. Ahí entra mucho este tema de la empatía, pensar en el que el otro es el que va a llegar y va simplemente viendo el ejemplo que decías de mañana, va a leer eso, pensar si yo lo leo, yo qué voy a entender. Y a veces tomarnos ese tiempo valiosísimo en hacer las cosas más precisas, mejor letra, porque cuántas veces nos ha pasado de que es que no entendimos es porque la letra es ilegible y podemos tomar ese tiempo, nos ahorra mucho más tiempo de ahí para allá a todos. Siento que ahí el tema de pensar y ponerte en los zapatos del otro es muy importante. Nosotros estamos muy en el afán de cumplir y desde esa bonita intención es donde realmente estamos cometiendo los errores y la estamos embarrando en muchas cosas, no solamente, digamos, a nivel de lo que puede ser una operación. Y algo también que me parece importante ir agregando a esta conversación es cuando nosotros estamos en este tema de la comunicación, asumiendo todo como personal. Hay personas con las que no nos llevamos bien, eso es innegable, y más cuando estamos en el mundo laboral, que hay tanta mezcla de personalidades, pretender que todo sea paz y armonía, andemos cogidos de la mano, no, así como entre nubes, enamorados, pero ojo, si yo con esa persona, y se los digo porque a mí me pasaba mucho, esto de que había personas con las que sentía que tenía que hacer mucho más esfuerzo para entenderme que con otras, y ese esfuerzo estás ahí, en la precisión, en la comunicación, en no tomarme las cosas personales. Si esa persona me dijo que no, porque esto que Sandra dice es muy importante, aprender a decir que no. Si me dijo que no, no me lo dijo a mí. O sea, no es que me tenga bronca, puede que sí, pero realmente no es eso lo importante ni lo que va a tener peso, sino es que realmente detrás de eso, ¿qué hay? Por qué no? Y si no es no, entonces, ¿qué es sí? Y yo siento que ahí nos enfrascamos mucho en la comunicación y creo que todos lo notamos. Cuando nosotros tenemos una buena relación con alguien, si se equivoca,
no nos importa. Si hay una mala comunicación, lo obviamos y seguimos y solucionamos, pero cuando no hay una buena relación, cualquier cosita es el motivo para enfrascarnos allí, para quedarnos ahí, para perder tiempo, para desgastarnos, para seguir, digamos, como aumentando el problema en vez de ir a la solución. Entonces siento que ese es un factor importante. Cómo nos, cómo nos vemos con el otro y que no tomemos las cosas como personal y que independiente de si me cae bien o no, tengamos unas reglas de comunicación claras, tengamos una forma de comunicarnos claras, tengamos unas instancias de comunicación. El tema de los procedimientos no es gratis, es precisamente por eso, porque no podemos estar, digamos, en función de si me cae bien esta persona o no, si le voy a hacer el favor o no, sino que está ahí y es fácil de seguir si lo hemos diseñado bien, sin irnos al extremo de que, ah, no, es que entonces hasta que no me firme aquí yo no le digo, o sea, hay cosas que son de sentido común. Y yo siento que ahí es también nos enfrascamos mucho en la comunicación, cuando le queremos poner trabas a alguien porque no tenemos mucha afinidad, o cuando esas personas nos ponen trabas a nosotros, realmente lo que está perjudicando no es la relación que ya debe estar perjudicada desde que eso pase, sino que está perjudicando algo mucho más grande que nosotros. Y ahí es donde tenemos que tener esta capacidad como líderes de ver más allá, de pensar en el, como dicen, en el bosque y no en el árbol, y tener esa visión de, listo, aquí tengo esta pelea, pero prefiero perder la pelea que perder el resultado por lo cual estamos aquí. Y eso se ve muchísimo en las empresas, todo este juego de roles, este juego de poder, esta gestión de egos, que es lo que yo digo que en los últimos años empecé a ser mucho más consciente cuando estaba dentro de las empresas. Yo ya la parte técnica la tenía con un equipo fantástico que funcionaba muy bien. El tema era gestionar los egos, gestionar el ego mío, el ego del otro, el del partner, el de mis jefes, el de todos los que estábamos ahí. Y se trata de eso, de escuchar al otro, de tener esta capacidad de decir, oiga, yo aquí me estoy enfrascando en una conversación y en tener una razón para qué. Realmente es lo importante tener razón o lo que está detrás de esto. Siento que ahí podemos mejorar mucho la comunicación cuando somos capaces de vernos y somos capaces de ceder en algunas cosas también. Y se soluciona con esto, precisión, con instancias claves, con coordinación de acciones, con el poder decir, vea, cuando pase esto, hagamos esto y dejar de un lado, digamos, como toda esa parte em, emocional, no porque las emociones no sean importantes, sino no enfrascarnos en que esto es lo que importa, lo que yo siento, sino es lo que importa es para dónde vamos con esto y el bien común. Entonces, ahí yo siento que hay mucho y que este tema de la gestión emocional tiene mucho que ver y es eso, o sea, reconoce que eres tú, tu terquedad la que está jugando y no es el bien común el que está en este momento en prioridad y en posición de reafirmarse en la comunicación de lo que estamos hablando. Y María Ángela, ahí estamos pasando de la comunicación también al tema de gestión de las relaciones, que es la otra parte. Pero antes de decir lo que voy a decir aquí, como para los que están llegando, vamos teniendo en cuenta, estamos hablando de errores de comunicación o en la comunicación de la logística. Y dentro de lo que hemos hablado está el tema de los contextos, pensar que en toda parte puedo decir lo mismo y que me van a entender igual, hay que tener en cuenta los contextos. Dos, el tema de suponer que todo el mundo sabe la información que es importante, que es relevante, hay que definir qué es lo relevante y cuáles son los elementos que hay que decir dentro de la operación, porque aquí están los requisitos y demás. Y lo que acaba de decir María Ángela, tomarse todo personal. Hay que entender que estamos dentro de una operación, hay que entender que tenemos responsabilidad y que tenemos compromisos. Y yo decía, no te comprometas con más de lo que puedes cumplir. Eso como para decir lo que hemos venido hablando hasta el momento. Ya vamos a hablar de unas herramientas básicas para esto. Quiero sumarle el tema de las relaciones. Las relaciones, porque María Ángela decía algo ahorita con el tema de no tomarse nada personal. También hay que ser cuidadoso cuando se crean esos vínculos de amistad que son importantes y súper valioso que tengamos los amigos dentro de los espacios de trabajo. Solo que lo laboral aquí hay que tenerlo muy claro para no confundir dentro de esa relación de amistad, esa relación laboral, con qué estoy comprometido y a qué tengo que darle gestión y cómo tomo las decisiones. Entonces, cuando se trata de la parte de gestión de relaciones, hay que tener muy claros los compromisos, las metas, cuáles son los resultados que yo tengo que tener
y dentro de esa parte de gestión de relaciones, tener muy claro cómo yo voy a darle la fluidez a lo que tengo que hacer. Y que si de pronto es mi amigo el que está al otro lado y hay algo que no está cumpliendo, pues tengo que tener la capacidad, como le decía María Ángela ahorita. No se trata de ponerse con temas de sentimientos y demás, de decirle esto lo necesito, esto hay que cumplirlo, esto hay que gestionarlo, porque la gestión de las relaciones es fundamental para poder que las cosas se den. La otra, hay que tener conductos regulares, y no estoy hablando aquí de temas de jerarquía, de no poder hablar con todas las personas, pero sí es importante tener claro quién es el que tiene la transmisión de la información, la fuente primaria de la información que se necesita de pronto para darle gestión a una orden, para darle gestión a un pedido, para saber si un pedido se deja o se despacha a otro. Hay que tener conductos y saber a quién es que se le pregunta y quién es que se le pregunta a la hora de tomar decisiones con temas de la operación logística. Eso tiene que ver con la gestión de las relaciones, porque donde todo el mundo tiene versiones de las cosas, el uno pega una etiqueta de un lado, el otro gestiona las cajas de otra manera, el otro cree que eso es lo mejor que puede hacer, pues ahí pueden también ocurrir situaciones de cuidado. Entonces hay que saber cuál es el conducto regular de la información que se está transmitiendo dentro de esa gestión de las relaciones. Y saber también dentro de la operación, o sea, en qué momento dentro de esa gestión de relaciones hay que parar algo, hay que parar para revisar y tomar decisiones o escalar decisiones más arriba. O sea, está bien el tema del empoderamiento, de tomar decisiones de cierta manera, pero también hay que saber en qué momento hay que escalar ciertas cosas para evitar precisamente que de pronto hayan situaciones mucho más complejas dentro de la operación. Dentro de esto están relaciones comerciales por medio, dentro de esto están temas de cumplimientos. Entonces hay que ser cuidadoso con la parte de ya lo que son las relaciones, comunicación y relaciones, que no se confundan las cosas y tener la claridad en qué momento escalo y en qué momento yo asumo y en qué momento yo dejo que las operaciones fluyan o en qué momento tengo que parar la operación. Entonces yo creo, María Ángela, que aquí con esto, como para que vamos dando herramientas por ese lado, no sé si empezamos con esa parte, yo diría que uno de los elementos es tener claridad, María Ángela, y saber qué hay que tener por escrito y que eso que hay que tener por escrito todo el mundo lo tiene que cumplir. Hay cosas que hay que tener, lo que tú decías ahorita, a veces los procedimientos se vuelven papel y se guardan por allá y entonces está muy bien allá archivaditos en los computadores, pero no se tienen en cuenta. Entonces hay que tener claridad sobre qué hay que tener documentado y que todo el mundo debe de saber dentro de eso que está documentado y cómo se hace la transmisión de esa información, quién es el responsable de bajar la información a cada uno de los eslabones de la cadena para evitarse todo este tipo de novedades o incluso lo que puede significar un reclamo mayor, y si se trata de una operación internacional es mucho más delicado porque hay elementos más complejos para gestionar. No sé, María Ángela, aquí si con esto damos otra herramienta. Me encanta eso y quisiera complementar esta con algo y es, tengamos en cuenta el tema de las dinámicas de la operación y lo que es temporal y lo que es atemporal. Sobre todo cuando estamos hablando de este tema de los procedimientos, de los instructivos, de los procesos, de las documentaciones. Eso es parte de lo que me parece muy, muy trascendente, que te hagas siempre la pregunta y no todas las empresas son iguales, no todas las dinámicas son iguales, esa adaptación, digamos, a cada uno de las operaciones es muy importantes. Pero hay una cosa muy clave y es temas legales, ¿sí? Temas que tienen un componente muy alto de costo para la operación. Piensen que eso debería ser muy atemporal, debería ser algo que se quede muy como registrado en el tiempo y que se actualiza cuando cambia la ley, que no es que las leyes se cambien todos los días. Entonces yo creo que hay una gran confusión, Sandra, porque yo a veces me encuentro con empresas sobredocumentadas, que cuando uno va a ver eso es casi imposible poder cumplir con lo que está ahí escrito, y lo hicieron desde su buena intención por cumplir una norma, por una certificación, eh, bien, o sea, no critico el origen, pero sí el tema de la funcionalidad, porque si no lo puedes cumplir, pues algo está mal definido ahí. Y hay otras que al contrario, todo es muy
desde la charla, desde la conversación, desde lo dijimos, desde es que siempre lo hemos hecho así, y cero documentado o cero instructivos. Y cuando hay todos estos cambios, pues que no está la persona o no está de humor la persona, porque puede que ni siquiera sea un tema de que no está, sino que ese día no está de humor para hacer el procedimiento, pues ahí pasan muchas cosas. Entonces creo que hay un balance y no es fácil, yo sé que decirlo es fácil, pero no es fácil tener ese criterio y el discernimiento desde el liderazgo para decir esto es algo que sí o sí debe hacerse, paso uno, paso dos, sin saltarse, y esto puede ser más flexible y podemos hablar en términos más generales. Creo que es una habilidad de este ser logístico desde su liderazgo que debe tener muy claro y que debe también tener muy claro que uno no actualiza procesos para una auditoría, uno no actualiza procedimientos para la visita, no, eso se hace es para que sea funcional en tu operación y que de verdad genere, pues, uno es esto, la certeza que vas a cumplir con un tema legal, independiente de quién esté a cargo. Y lo otro es que vas a tener la adaptabilidad y la flexibilidad para una operación que demanda todos los días tener esa flexibilidad. Y es una combinación que es paradójica, o sea, tener certeza por un lado y flexibilidad por otra, eso es una paradoja, pero en nuestras operaciones es lo lindo que tenemos en logística, que es una paradoja constante. Eso es por lo menos a mí lo que me enamoró de la logística, el poder decir, oiga, no, en esto tengo que tener esto claro de que sí o sí se hace de esta manera, porque si la etiqueta no va ahí, ya, en un punto de venta no lo lee el producto, no tiene no sé qué, pierdo ventas. Y esto sí puede ser más flexible porque lo que necesito es un dinamismo. Y creo que ahí, si eso, como líder, logras tener ese discernimiento y volverte hábil en eso, que para mí es una competencia colateral que desarrollé estando en el mundo logístico, ganamos mucho. Y si eso lo llevas a otros ámbitos, espectacular. Y no nos damos cuenta de eso, Sandra, no nos damos cuenta de que vamos adquiriendo esas habilidades en el día a día de manera innata, lamentablemente, muchas veces las vamos adquiriendo con golpes, con sobrecostos. Y bueno, la idea de que nos estés escuchando aquí es ojalá para que minimicemos esos sobrecostos y minimicemos esos golpes que duelen de cosas que hacemos mal y de equivocaciones que tenemos. Eso me parece que es fundamental para lo que estamos entrando. María Ángela, y ya como porque estamos ya llegando a la última parte, ahorita que tú estabas diciendo eso, entre más livianos sean los procedimientos, mejor. Entre menos casillas tengan las matrices, mejor. Lo importante es que lo esencial esté plasmado y que lo importante, realmente importante, no quede por fuera, porque cuando queda por fuera los errores se pagan y sobre todo en logística que hay que hacer a veces recogidas de producto y eso además de ser costoso pone la imagen reputacional de la empresa en juego y ahí es mucho más delicado. Y quiero hacer aquí como un paréntesis para decir algo importante y ya darte la palabra a ti para que esta vez cierres tú, María Ángela, y es nosotros estamos hablando del ser logístico y estamos hablando de las habilidades blandas de la comunicación y la gestión de las relaciones. Y de pronto se puede pensar que como estamos en un mundo tecnológico, esto no es tan relevante. Y resulta que la base de que la tecnología dé los resultados que esperamos cuando la implementamos dentro de las organizaciones depende de los seres humanos que están detrás de. Yo tengo un amigo que siempre me decía, los sistemas obedecen las órdenes inteligentes que les dan los seres humanos. Entonces nosotros podemos tener la mejor tecnología dentro de las organizaciones y yo sé que en algunas las hay. Y María Ángela y yo participamos de procesos donde hubo una inversión alta en tecnología y bastante que sí disfrutamos la tecnología. Y a mí me encanta todo lo que tiene que ver con involucrar tecnología en los procesos, además porque es necesario en toda parte y en la logística, pues agilizar la operación es estrictamente necesario, hay que hacerlo, pero por la experiencia que tenemos, también quiero dejar algo aquí claro. Los sistemas se parametrizan por las órdenes humanas. El que parametriza el sistema es el ser humano que está detrás de. Y para parametrizar hay que comunicarse con todos los eslabones de la cadena. En logística y en las empresas se utilizan los sistemas ERP, que son los que enlazan de manera modular todas las áreas de la empresa.
sea, donde que si se mueve contabilidad o se mueve logística o se mueve producción o lo que sea en las empresas grandes, cualquier movimiento está alterando el resto. Pues resulta que la comunicación de esos sistemas parte de la comunicación humana. Y para generarle todos los parámetros importantes al sistema, el humano tiene que estar detrás entendiendo todos esos eslabones y resulta que si esta comunicación está incompleta, está con vacíos, está con brechas, el sistema queda con esos vacíos. Entonces después va a pasar en la operación de que por qué no se pueden despachar los pedidos, de que por qué esto no fluye, si tenemos este sistema, si metimos esta plata en esta operación, si ya tenemos inteligencia artificial incorporada, pero resulta que la parametrización del sistema partió de lo que le comunicó los seres humanos involucrados en la operación a quien estaba parametrizando. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Indicadores sin comunicación detrás de qué es lo que quiero medir, para qué lo quiero medir, por qué necesito medirlo y qué decisiones voy a tomar con esa información que genero, no sirve para nada. Entonces, hay muchos elementos detrás de esto. En este mundo tecnológico necesitamos que la comunicación humana se fortalezca, que las relaciones se fortalezcan, porque si no vamos a estar configurando sistemas, invirtiendo dinero en unas sumas altas que traducen inversiones a veces en gastos porque no se le saca el provecho que se le debe de sacar por todos estos vacíos y estos elementos, María Ángela. Y con eso yo te doy a ti la palabra para cerrar esta parte y dejar pues como abiertos los elementos alrededor de lo importante que es la comunicación en los procesos logísticos. Gracias, Sandra. Sí, yo creo que de esto pues hay mucho que hablar. Podríamos hacer N programas para no solamente dar ejemplos, sino pues digamos como las herramientas. Me hiciste acordar de un libro que se llama La velocidad de la confianza, que se lo recomiendo. Yo tuve la fortuna de hacer una inmersión con Stephen Covey Jr., que es el autor de ese libro, el hijo de Stephen Covey, el de los 7 hábitos, bueno, es libro famosísimo. Y que es el hijo, Los 7 hábitos de nos la gente altamente efectiva. ese que es súper famoso. El hijo de él, que también es escritor, y el nieto también es escritor, todos son escritores en la familia, y todos son escritores para temas de liderazgo y desarrollo personal. Cuando tuve la oportunidad de estar en la inmersión con él, hay algo que me dejó muy marcada de lo que él decía, que creo que va muy acorde a lo que estamos hablando, y es a veces por un solo suceso, y eso nos pasa mucho a nosotros, digamos aquí, sobre todo en Colombia o en los países latinos, por un solo hecho hacemos todo un procedimiento para evitar que eso vuelva a pasar y puede que sí, que nos estemos blindando, pero es más costoso todo eso que montamos en función de que eso no vuelva a pasar que lo que realmente que por acá me está entrando una llamada, que lo que realmente pasa. Entonces, les recomiendo que lean el libro La velocidad de la confianza, les recomiendo que revisen esos procesos precisamente en función de qué lo estamos haciendo, porque para mí este tema de, de criterio está muy acorde a la mentalidad, que es lo que estaba diciendo Sandra ahorita. La mentalidad del que está definiendo, la mentalidad del líder, la cultura de la compañía, y uno va a ver cuando ya estamos así desde afuera, digamos que en este caso que yo estoy acompañando a varios líderes y a las empresas, y uno va a mirar cosas que ni siquiera se están cuestionando porque alguien algún día dijo hágalo de esa manera y no hay ningún sustento. Y si se quitara este paso, que eso lo vemos mucho cuando estamos en temas de innovación, ¿qué pasaría? Y todo el mundo se mira y no tiene ni idea, no tienen ni idea qué pasaría. Y si lo quitamos y probamos y no pasó nada. Y llevábamos, no sé, 20 años haciéndolo y no pasó nada con quitarlo. Y seguramente en su momento cuando se implementó tenía sentido. Entonces siento que aquí para llevarnos algo muy práctico hay que revisar es nuestra mentalidad. Finalmente el que, como lo decía Sandra ahorita, el que parametriza es una persona, el que toma la decisión de qué va en ese proceso, en ese sistema o en esa automatización, es ese equipo de personas que están a cargo. Entonces pensar más allá de lo que está pasando hoy. Yo sé que no podemos predecir el futuro y más hoy en día que el futuro nos cambia cada ratico, pero sí podemos decir, venga, ¿y esto qué tanto sería sostenible en el tiempo? O esto lo estamos trayendo es por el pasado, estamos trayendo es por cosas que pasaban hace no sé cuántos años, ¿hay cuánto no pasa eso? ¿Y será este el control que hay que montar?
Entonces, ese es otro punto que nos toca entrar en otro programa, hablar precisamente de esos puntos de control, esas definiciones que a veces tomamos con base en qué, en la mentalidad que tenemos. Así que por eso es importante que te sigas formando como líder, como ese ser logístico, que te veas de manera integral, que también tengas esa humildad, que hoy he usado mucho esto de la honestidad, de decir, oiga, no, eso era como yo pensaba antes, yo ya evolucioné. No quedarme con esa idea porque quedó ahí escrita y porque yo la dije, entonces la defiendo y ya no creo en ella. Entonces, revisar mucho esa forma de decidir esas creencias que más adelante lo veremos en otros programas, porque para eso estamos aquí. Y precisamente quiero cerrar con la invitación a que el formulario donde estamos pidiéndoles que nos cuenten cuáles son las temáticas que les interesan, lo llenen. Si no saben de qué estoy hablando, busquen el formulario en LinkedIn o escríbanos de manera directa por cualquiera de las redes y se los enviamos para que ustedes nos digan qué tema quieren que profundicemos en estas conversaciones. Para mí es un honor y es muy rico poder conversar con Sandra, pero lo más chévere sería que para ustedes fuera relevante lo que estamos diciendo. Y si es relevante, dejen los comentarios. Si es relevante, llenen el formulario. Y si es relevante, sigan en este ámbito de seguir conversando del ser logístico. Esperamos poder llegar a muchos programas. Por ahora estamos en el 5 viendo este presente. Y también quiero aprovechar, Sandra, para invitarte e invitar a todos los que estén por acá cerca en la región o quieran llegar a Pereira. El 25 de agosto fui invitada por Zona Logística, Logismaster, a dar una conferencia que precisamente tiene que ver con esto. La conferencia se llama Una logística más humana en la era de la productividad. Y bueno, tiene mucho que ver con lo que hemos venido hablando del ser logístico. Creo que he adelantado tarea para la presentación gracias a estas conversaciones contigo y, y los espero ahí, los que estén ahorita viéndolo en vivo, los vean antes del 25 de agosto, se inscriban porque va a ser un encuentro súper lindo de muchas cosas en la agenda, hay muchas cosas de tecnología y yo voy a cerrar hablando de esta parte de la parte humana, que finalmente somos los que estamos ahí detrás tomando decisiones, configurando, parametrizando, decidiendo, comunicándonos o mal comunicándonos. Así que bueno, ahí nos espero poderlos ver y nada, sigan con esta dinámica de seguir avanzando como ser logístico. Yo encantada de estar contigo, Sandra, de seguir en esto. Y bueno, ojalá recibamos muchos comentarios esta semana para poder seguir abordando estos temas en el próximo programa del ser logístico. Bueno, pues muchas gracias, María Ángela, y de una vez refuerzo la invitación para que vean todo el tema, lo que tiene que ver con zona logística. No sé si me están escuchando bien porque se me baja la señal por momentos. Vamos a dejar la información también en las redes para los que se puedan sumar al evento de zona logística, la fecha, el lugar del evento y todo lo demás, que ahí va a estar María Ángela con todo este tema de productividad, teniendo en cuenta toda la parte humana. Y también aprovechar e invitar, María Ángela, a que compren tu libro, busquen tu libro, con todo lo que tiene que ver con esta Oiga, parte de... sí, ahí lo sí, tienes. porque se me olvida siempre. Ah, mira, aquí está. Para esos Sí, logísticos, ahí esto es muéstrales un el tema título ahí. importante. Mira, mira, ahí se ve, ¿se alcanza a ver? Instrumentos para la gestión del talento humano aplicadas a supply chain. O sea, súper importante que nos capacitemos. Aquí tenemos cosas técnicas, cosas también muy desde el ser, pero oiga, estos logísticos se leen este libro y yo sé que les va a encantar porque es aplicado a su día a día. Entonces, bueno, cualquier cosa me escriben por ahí y les enviamos la información de cómo adquirir el libro. Gracias, Sandra. Listo, entonces ahí están todos invitados, uno al evento de zona logística, vamos a dejar la información y también a comprar el libro de María Ángela, que realmente en esto hay muy poco y sabemos que se necesita y sabemos que es importante. A Carlitos Rodríguez, muchas gracias por ahí por los comentarios que estaba leyendo ahorita por Instagram. Luego contamos el caso que está diciendo Carlitos ahí de que si confunden la H o escriben hormigas sin H, luego les contamos de qué se trata, que estaba Buenísimo, explicando ahí buenísimo. porque ya estamos cerrando, eso lo dejamos para Eso, otro programa y tiene eso que nos ver con... dejó marcados a todos, así que en el próximo programa nos acuerdan para empezar contando esa historia.
para contarles por qué nos quedó a todos el tema de la hormiga sin H marcados en una implementación importante. Y bueno, nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana, como dice María Ángela, déjanos los comentarios, participa, dinos tus experiencias, revisa el tema del formulario porque es importante para nosotros poder entregar información de valor y sobre todo compartir desde la experiencia de acuerdo a las problemáticas, a las situaciones que tengan. Entonces nos vemos la próxima semana, comparte con más personas, queremos el mundo logístico aquí, así que vamos sumando más personas de logística en todo este programa y que seguramente pues va a permitir compartir muchas experiencias. María Ángela, con esto nos despedimos. Chao, gracias a todos. Chao.